Muy bien, doctor. Estamos en la etapa de entrevista personal Sí, para cubrir un cargo de juez del Tribunal de Impugnación de la Sala 2, que está pésimamente puesto el Distrito Judicial del Centro, porque el Tribunal de Impugnación tiene competencia en toda la provincia, así que nada del centro. La provincia es Salta nomás, así el Tribunal de Impugnación. Doctor, acá yo he dicho que iba a preguntar sobre los exámenes escritos, que es lo que vengo haciendo. Hay una afirmación suya en el escrito, en el tema conceptual, que dice que la prohibición de regreso es, o sea, está equiparado al ne bis in idem. ¿Cómo es esa cuestión? sí, en realidad, bueno, yo cometí un yerro y quería pedir disculpas al tribunal examinador en cuanto al desarrollo del tema teórico. La verdad que no la había tenido presente a la teoría, y bueno, no me había ubicado en la temática y por eso esbocé eso y otras consideraciones que están puestas ahí. Ujú. Por ese motivo pediría, bueno, que no se las tome en cuenta porque me equivoqué del tema conceptual, digamos. ¿Qué es para usted la prohibición de regreso? Bueno, la prohibición de regreso es una teoría que trata de explicar que tiene que ver con la causalidad y con la imputación en en- cuando hay una concurrencia de varias personas en el hecho delictivo. Y lo que procura es determinar hasta qué grado, ¿no es cierto?, la conducta de personas anteriores van a tener incidencia en el hecho que se le imputa al autor. Exactamente. Por ahí vamos. Sí, La importancia de la prohibición del regreso es que hoy por hoy dentro de la dogmática penal es algo que está muy, superada. muy, no tanto como superado, pero se sigue discutiendo Claro, sobre sí, eso, sí. ¿no? Y entonces está bien conceptualmente lo que me Sí, está hay diciendo. autores como Jacob que hablan Mm. de la previsibilidad objetiva, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tratan de explicar que aquellas conductas inocuas o que sean estereotizadas Estereotipada. estereotipadas, perdón, de los individuos en su rol en la comunidad, en realidad deben quedar fuera, ¿no es cierto?, de la responsabilidad que le cabe al autor del hecho. Se ¿Y suelen, cómo funcionaría la prohibición de regreso entonces respecto a los intervinientes en el delito? Para no llamar participante o partícipe del delito de la claro, autoridad, ellos ¿para qué sirve? sirve para delimitar, digamos, hasta dónde se va a responsabilizar a la persona que ha cometido un delito. Se pone, por ejemplo, ¿En forma este, directa o indirecta? claro, en forma directa o indirecta, pero todas aquellas situaciones de personas que intervienen, que, pero que están cumpliendo un hecho que objetivamente no tenga significancia en la comisión del delito, Ujú. quedan fuera de la órbita del derecho penal. Y así, bueno, se suelen citar distintos ejemplos. Por ejemplo, el panadero que le vende pan a una persona que después le pone veneno al pan y con eso envenena a su concubina, o la situación del de hechos que forman parte de la vida diaria, como la venta de un cuchillo o un bate. Nadie se imagina, ¿no es cierto?, que con esa venta de ese cuchillo, posteriormente una persona va a provocar la muerte o la lesión de otro sujeto, digamos. Y si alguien viene manejando, le pega un volantazo al auto a una persona para provocar el desmoronamiento, el desbarrancamiento de otra, y el segundo auto es el que provoca, o sea, hay tres autos, uno choca al otro para que desbarranque al otro. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, en ese caso también el segundo auto, ¿no es cierto?, el que termina chocando, queda fuera porque ahí no hay, digamos, una intención de esa persona en provocar, digamos, el accidente. Eh, ya no le pregunto, así le pregunto a otro consejero. En realidad, la prohibición de regreso es una superación de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Eso es, para determinar primero la causalidad, después evoluciona la finalidad y después hacia el funcionalismo, primero ortodoxo, después radical. Ese es el tema, ¿no? ¿Qué otro, señor consejero?
tan tímido, me parece. Buen día, doctor. Buenos días. ¿Cuál es la legislación vigente en el régimen penal juvenil en la Argentina y qué críticas se les hace? Sí, en realidad, como, como ley de fondo se aplica la ley 22.278, que contiene una serie de pautas que son contrarias a los estándares fijados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, tales las Convenciones Internacional del Derecho del Niño, las reglas de las Naciones Unidas para la aplicación de la justicia juvenil, las directrices de RAI también, que tiene que ver con pautas para menores que están en conflicto con la ley penal, y tiene que ver con una concepción que en la moderna doctrina del régimen minoril ya ha sido superada. Lo que más se asemeja a los instrumentos internacionales es la ley 26061, que es el régimen integral de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al igual que la ley provincial también 7039, que se ocupa de modo similar de la problemática juvenil en relación a los jóvenes. Y básicamente lo que se le critica a la ley 22.278 es de que lo priva a los menores de derechos y permite que sean privados de su libertad, en definitiva, aunque se utilice terminología como menores en riesgo, menores en situación de desamparo o meros problemas de conducta, dándole al juez, ¿no es cierto?, potestades para disponer por tiempo indeterminado del menor. Entonces, por ahí se lo tiene al menor como un objeto del derecho y no sujeto de la tutela, donde se respete el debido proceso en las causas, ¿no es cierto?, donde le toque ser imputado por haber transgredido la ley penal. Gracias, doctor. Usted hizo referencia a la Ley de Protección Integral, a la Sí. Ley 26.061, que se refiere al ámbito civil, ¿no es cierto? A este principio ya dispuestos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Teniendo en cuenta ese marco normativo, ¿cuáles son los tribunales competentes para resolver las causas donde, este es un criterio personal suyo, ¿no es cierto?, se involucren a menores que son inimputables? Sí, también la moderna teoría lo que procura es sacar a los menores inimputables de la órbita del mismo proceso penal. Lo que se busca es de que aquellos menores inimputables, precisamente por no tener la capacidad para ser culpables, para ser responsables de sus hechos, en la medida en que hayan transgredido la ley penal, no entren directamente al proceso, es decir, se traten de personas no sometibles al proceso penal y reservar la cuestión de su problemática que pudiera presentar en cuanto a su conducta, que a veces puede tipificar hechos penales, a la órbita del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que sería la Secretaría de la Niñez y la Familia en este caso, con supervisión de los juzgados de familia y la intervención de los asesores de incapaces que velen, ¿no es cierto?, por la regularidad de ese procedimiento y la situación particular de ese menor. Hablemos, por ejemplo, del caso de un homicidio, digamos, de un inimputable. ¿Usted considera que debe investigarse el hecho, digamos, la autoría en el ámbito de penal, o directamente al tratarse de un menor inimputable debe dictarse el sobreseguimiento? ¿Cuál es su criterio? De hecho, se suele avanzar en la investigación, ¿no es cierto?, porque a su vez la víctima necesita una respuesta
para el esclarecimiento de ese caso, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de que el menor, una vez que haya sido identificado, que se le permita declarar en el proceso. De hecho, en la práctica se los suele detener a los menores. Va a estar más o menos tiempo detenido en base a los planteamientos que se suelen hacer desde la defensa técnica del menor, también desde la asesoría de incapaces, porque el artículo 420 de la ley 6.345, que es el régimen procesal aplicable a los menores, prevé que toda detención de menor debe serlo previa vista del asesor de incapaces, que es un recaudo que muchas veces no se venía cumpliendo y que ahora se está haciendo hincapié en el cumplimiento del mismo. Entonces, de hecho, los menores son detenidos. Los fiscales suelen decir todavía que cuando hay mayores y menores, de que les interesa la detención de menores inimputables. Entonces, allí donde la defensa técnica y la asesoría de incapaces tiene que hacer hincapié en la cuestión de la inimputabilidad, que el menor, si presenta serios problemas de conducta o adicción, sea puesto a disposición de la Secretaría de la Niñez con contralor del asesor de incapaces, puede intervenir también el juzgado de familia, pero sacarlo de la órbita penal en cuanto a lo que hace básicamente a la coerción personal que existe contra él, sin perjuicio de que el juez avance en la investigación, que se le permita declarar, porque toda persona tiene derecho a ser oída, que se le permita declarar y que una vez que se resuelva la situación, indefectiblemente tiene que dictarse el sobreseimiento del mismo. Y digo que se le permita ser oído porque muchas veces por ahí no necesariamente tiene que ser sobreseído por inimputabilidad, a pesar que tenga menos de 16 años. Puede haber existido una causa de justificación, una legítima defensa. Entonces el menor tiene que tener la posibilidad de ser oído en ese caso, ¿no es cierto?, y hacer valer todos sus derechos como acusado. Doctor Flores. Sí. Buen día. Buen día. Veía entre sus antecedentes que se viene desempeñando como defensor penal. Sí. ¿Qué lo motiva, digamos, a este cambio de funciones, de roles? Sí, primeramente quiero aclarar que yo estoy desde septiembre de 2014 como subrogante en la Defensoría Penal de Menores número 1, cargo en el cual también ya había estado en el año 2007 en la misma Defensoría. Durante ese tiempo que no estuve como defensor, desde el año 2006 yo fui secretario del Tribunal de Impugnación, entonces Cámara de Acusación, luego Tribunal de Impugnación. Es decir, durante 8 años prácticamente estuve en el Tribunal de Impugnación como secretario, precisamente de la sala que es la vocalía hoy vacante, ¿no es cierto?, que se está rindiendo. Trabajé como secretario del doctor Adolfo Figueroa y bueno, allí practicaba los proyectos de resolución que se me ponían que se me encomendaban. Y es una tarea, ¿no es cierto?, en la cual, al igual que en la Defensoría, me sentía realmente muy cómodo y que son las dos alternativas que se me presentan para mi carrera profesional, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Muy bien, a ver, doctor. Sí. ¿Tiene usted alguna opinión personal respecto al debate que existe sobre la despenalización respecto al consumo y tenencia personal de marihuana? Sí, en este caso coincido, ¿no es cierto?, con la posición ya sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Arriola, donde ha sentado las pautas y los estándares que deben tenerse en cuenta en esas situaciones, y de hecho muchos tribunales, la Cámara Nacional Federal de Casación Penal y el resto de los tribunales del país también han adoptado ese criterio, que es la despenalización de la tenencia para consumo personal. Ello por cuanto se estaría avanzando con la norma, ¿no es cierto?, con la punición de la misma en la esfera
de reserva personal de las personas en el ámbito privado, que queda exenta de la autoridad de los magistrados conforme las previsiones del artículo 19 de la Constitución Nacional. Muy bien, doctor, queda liberado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir un cargo de juez del Tribunal de Impugnación de la Sala 2, sin distrito judicial del centro. Meten aquí que eso, no sé por qué ponen. Yo he dicho que iba a volver a preguntar sobre el tema de los exámenes escritos. Acá, en el tema conceptual, en el tema prohibición de regreso, usted, al vincular la teoría general de la imputación, pone que tiene que ver con la irretractabilidad en materias penal para los delitos que deben iniciarse de oficio, para los delitos de acción pública, lo cual no es así, ¿no? ¿Cuál sería la conceptualización de la prohibición de regreso? Así es, doctor. Me disculpo en primer lugar por la respuesta en el tema puntual, conceptual. Partió de un equívoco, por supuesto. Sin embargo, quiero aclarar que en lo que hace a la imputación objetiva es una cuestión que sí ha sido de mi conocimiento, ha sido y es de mi conocimiento, incluso de aplicación en distintos fallos en el juzgado a mi cargo, como por ejemplo en accidentes de tránsito con resultado homicidio culposo o lesiones culposas, por aquello del riesgo permitido, la incrementación del riesgo permitido, que torna ya un aporte de la conducta que sí ingresa en el ámbito de la punibilidad al exceder el riesgo legalmente permitido o socialmente permitido. Ello desde la base que la convivencia social implica de por sí la asunción de determinados riesgos sin los cuales no se podría desenvolver la vida en sociedad, máxime en nuestros días, con la cantidad de gente que vive en los grandes centros o aún en los que no son tanto, con la interactuación e interacción de los distintos roles que cada uno desempeña en la sociedad. Hay riesgos que indudablemente son íncitos a esa situación de interactuación, pero cuando la persona los excede, ahí es cuando entra en el ámbito de la responsabilidad penal. También, como parte de esta teoría, está el principio de confianza, la autopuesta en peligro, que también lo hemos citado o le he citado en algunos fallos de ese tipo de hechos. No había conceptualizado bajo esa forma de expresión la prohibición de regreso. Ese fue el motivo que quería aclarar, por el cual se respondió de esa manera. La prohibición de regreso, que es iniciada por Frank y continuada ulteriormente por Jacob, refiere a otra situación, aunque bien englobado dentro de la temática general de la
de la imputación objetiva. Jacob comienza diciendo que no todo aporte a un hecho que concluye con un desenlace dañoso y que agrave al derecho penal puede ser punible, es decir, los aportes imprudentes no serían punibles. Por cierto que esto hay que, en cuanto estén socialmente, no estén desvalorizados socialmente, en cuanto esto no implique una conducta dolosa, por cierto. El continuador de esta teoría, que la conceptualiza, entiendo yo, con mayor precisión, es Jacob, que refiere a la conducta inocua, es decir, quien en el marco del desenvolvimiento de la vida cotidiana despliega una conducta estereotipada, es decir, aquella como que está aceptada en un determinado ámbito social y que no produce de por sí resultados disvaliosos, no puede ser objeto de imputación por el resultado final de esa acción que sea aprovechada por un tercero para cometer un delito determinado. Más o menos en estos términos es que entiendo que se había a lo que apuntaba el tema conceptual. Doctor, usted refirió a fallos de sus juzgados en accidentes de tránsito. ¿Podría decirnos la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación en caso de un homicidio en accidente de tránsito? ¿Una muerte en accidente de tránsito? Sí. El dolo tiene, como sabemos, tres facetas, que es el dolo directo, que es cuando la persona direcciona su voluntad a un resultado y termina concretando el mismo por su acción. Ejemplo, A quiere matar a B, efectúa un disparo y mata a B. El dolo indirecto es cuando, como consecuencia de un objetivo de esa índole, ineludiblemente va a ocasionar otro daño de la misma entidad. Por ejemplo, A quiere matar a B, coloca, pongo ejemplos que son comunes, ¿no es cierto?, para dar mayor, para expresarme mejor. Coloca una bomba en el automóvil donde se transporta A, conociendo que B también se transporta en el mismo vehículo. Indudablemente llega al resultado, pero el resultado muerte también involucra a otra persona a quien directamente no quería dañar. En el dolo eventual se representa la posibilidad de la concreción del daño, del resultado, y le resulta indiferente, es decir, que asume esa eventualidad como posible. En cambio, en la culpa con representación, conoce que está omitiendo los deberes y cuidados del caso, pero confía en que el resultado no se producirá. Es decir, hay una diferencia que puede radicar en eso. Y también la culpa con representación se diferencia de la culpa inconsciente, con el ejemplo clásico de la persona que deja la plancha conectada pensando que ya la ha desconectado y en definitiva no lo ha hecho y provoca un incendio generando un riesgo
o un delito imprudente por ese motivo. Gracias, doctor. No, de nada, doctor. Doctor Martínez, buen día. Buen día, doctor. ¿Me podría decir si usted cree que es posible revocar mediante una sentencia penal, una sentencia que se haya dictado en el fuero civil y que haya pasado en autoría de cosa juzgada, privarla de sus efectos? ¿Está bien? ¿Me entendió la pregunta, doctor? No muy bien, doctor, por eso es que... Si es posible privar de sus efectos a una sentencia civil que haya pasado en autoría de cosa juzgada con una penal. Sencilla la pregunta, me parece, creo. Bueno, que si hay alguna imputación hay un fallo, de la comisión... Corte Suprema de Justicia que habla de ese tema puntual. En el supuesto de que la sentencia civil sea producto de un delito, que se investigue y se llegue a la condena penal, tiene ese efecto. Sí, en los casos de estafa procesal, por ejemplo. Así es, doctor. Bien, gracias. Gracias. ¿Y otro, señor consejero? Pregunta de criterio, doctor. Usted ya es juez, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué opina doctora. de la baja de edad de imputabilidad, atendiendo a la situación o a la realidad de Salta en particular? Bueno, la baja de edad en cuanto a disminuir la edad con imputabilidad, Sí, eso sí. se refiere. Es un tema muy polémico, pero además entiendo que no se puede evaluar desde el punto de vista de la consideración de la realidad de Salta, sino en todo caso el país, porque es por una ley está dentro de lo que es la facultades delegadas por las provincias de la nación, derecho de fondo. Entiendo que se debería, para poder arribar a esa disminución de edad, efectuar análisis y estudios sociológicos de política criminal muy complejos, que solamente si se concluyere de forma terminante que eso resulta conveniente, poder arribar a una modificación legislativa en ese sentido, porque inclusive tenemos como contrapartida o contrapeso todas las convenciones internacionales, el Tratado de los Derechos del Niño, que usted sabe que lo considera como tal hasta los 18 años de edad. Por lo tanto, tiene que ser diferenciada el sistema judicial al menor en conflicto con la ley. Bueno, gracias. Bueno, doctor, ha concluido su examen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Buen día. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Impugnación, la Sala 2. Acá usted hace un buen desarrollo de lo que es la conceptualización de la prohibición de regreso y la vinculación con la teoría general de la imputación. Una pregunta un poquito maligna. ¿Por qué la imputación es objetiva y no subjetiva? La imputación es objetiva en ese caso porque lo que se está tratando de vincular es el resultado a la acción del actor, y se hace justamente en la parte objetiva del tipo penal. ¿Sí? Es el vínculo causal
del resultado y luego se verá la parte subjetiva si esto es reprochable o no al autor. Pero en esa instancia lo que se trata es de, en cierta medida con la imputación objetiva, de normativamente limitar lo que era el nexo causal natural que se utilizaba en principio para atribuir un resultado a una conducta humana. Entonces es por eso que se llama objetiva, porque solamente incluye los elementos objetivos, es más, se hace dentro del tipo penal y dentro del tipo penal en la parte del tipo penal objetivo. ¿A la prohibición de regreso se la puede vincular con la tipicidad, con el error de tipo o con el error de prohibición? Sí. ¿En qué? Justamente en el error de tipo, porque el error de tipo recae sobre los elementos objetivos del tipo de la tipicidad objetiva. Objetiva, por supuesto, y eso limita la responsabilidad de la atribución de ese resultado al autor de la conducta. Es decir, el autor puede haber puesto una causa de ese resultado, una causa natural, que se vincula por medio de un nexo causal natural, pero que nosotros no podríamos imputarlo para atrás indefinidamente, porque en todo caso sería responsable cualquier persona que pone una causa a ese resultado. Y no es eso lo que pretende el derecho penal, sino justamente al derecho penal en la tipicidad le interesa una sola causa, o la causa que es la que está reprochada en ese tipo penal y a la que podrá después aplicársele una pena. Es decir, una acción tiene muchos resultados, indudablemente causa un montón de efectos en el mundo exterior, pero no todos esos. Esta pregunta es subjetiva, ¿no? Es subjetiva para usted, no es de lo que se llama la teoría de la imputación objetiva. ¿Hay una homogeneidad en la doctrina, en la teoría de la imputación objetiva, o hay muchas hipótesis doctrinarias sobre la imputación objetiva? No, hay muchas hipótesis doctrinarias. Básicamente hay dos generalidades, una que tiene que ver con ¿cómo puedo explicar? El crear un peligro no permitido para la ley, y que ese peligro no permitido para la ley se vea reflejado en el resultado, que es la teoría que expresa Roxin. Y hay otra que lo atribuye a los roles que tiene cada persona dentro de la sociedad y le incorpora también el crear un riesgo no permitido para la sociedad, el principio de confianza, la prohibición de regreso y hasta la autopuesta en peligro de la propia víctima, que es una creación de Jacobs. Y esa tiene que ver con el rol que tiene cada persona en la sociedad. ¿Sí? Está vinculada justamente a lo que tiene asignado como rol cada ciudadano en la sociedad en la que vive, y por eso se le reprocha. Doctor, ¿en qué caso un tribunal casatorio puede aplicar la reformatio impeius? Es decir, tenemos un fallo reciente del tribunal, una persona absuelta en tribunal de juicio es hallada culpable y condenada en el tribunal casatorio. Bueno, la reformatio impeius lo que impide es que un tribunal superior empeore la situación del imputado cuando solamente ha sido utilizada la vía de impugnación por el imputado, ¿sí? Es decir, si la casación, en este caso, como usted me pregunta, doctor, sería interpuesta solamente por el imputado, el tribunal casatorio no podría perjudicar esa situación, o sea, no podría resolver perjudicando la situación que ya tiene el imputado. En el caso de ser casado por el Ministerio Público y por el imputado, tiene la posibilidad de resolver, porque justamente el Ministerio Público está cuestionando esta situación. Ahora,
si bien el código establece justamente que para revocar una absolución debería hacerse un nuevo juicio, un juicio de reenvío, la jurisprudencia actual y la de la Corte de Justicia de la Nación tienen dicho ya que eso se encuentra asegurado porque eso afecta un doble conforme, o sea, una revisión de esa condena, porque el que dicta la condena en este caso ya no sería el tribunal de juicio, sino el tribunal casatorio, asegurarle de alguna manera al imputado que tenga la posibilidad de que un tribunal revise, un tribunal distinto al que condenó, revise esa sentencia. La Corte de Justicia de la Nación tiene dicho ya en reiterados precedentes de que mientras se le asegure al imputado esa revisión, el tribunal casatorio puede revocar siempre y cuando no sea necesario hacer un nuevo juicio. Por ejemplo, si ya están producidas todas las pruebas, no tiene mayor fundamento reenviar a hacer un nuevo juicio si no hay prueba nueva que producir, con lo cual se afectaría inclusive el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que ese fallo dictado por el tribunal casatorio tenga la posibilidad de ser revisado por otro tribunal. Y acá en la ciudad de Salta ha ocurrido eso, donde se ha formado inclusive, en casos donde esto ocurrió por la Corte, se formó una Corte paralela con miembros del Tribunal de Impugnación para resolver justamente ese recurso que se podría plantear ante una sentencia condenatoria dictada por el máximo tribunal. Y hoy en día esto también se encuentra quizás más resguardado, porque hoy la casación la resuelve el Tribunal de Impugnación y todavía queda la instancia de la Corte para resolver esa instancia recursiva contra la condena que la dicta el propio Tribunal de Impugnación. ¿Y qué opina de la necesidad o de la conveniencia de que el tribunal casatorio lo escuche al imputado antes de sentenciar? Eso es una imposición del Código Penal. El Código Penal establece que el juez para regular o para imponer la justa medida de la sanción penal tiene que tener una audiencia de visu con el imputado. Eso está previsto expresamente por el Código Penal. Gracias, doctor. Solo una pregunta. Doctor, ¿qué lo motiva a presentarse a este concurso? Bueno, toda mi vida quise ser juez y desde que estoy estudiando y desde que soy defensor hace 8 años, me preparé siempre para ser juez. Admiro el trabajo que hace el juez y sobre todo el juez penal, que tiene una difícil tarea, más quizás que en cualquier otro ámbito, porque el juez penal tiene en sus manos una resolución que de equivocarse para un lado o de resolver de una manera puede perjudicar a la víctima, o de hacerlo de otro modo puede perjudicar a una persona que es inocente. Entonces es una tarea que creo yo de muchísima responsabilidad, y siempre admiré esa función del juez penal. Entonces desde que me recibí de abogado, ese fue mi sueño, ser juez penal y tratar de hacer justicia desde ese lugar, en lo que me puede quedar a mis manos. Sí, doctor. Sí. Una pregunta, una duda que surgió justamente, un tema que es de debate hoy en nuestro país, un tema judicial. En el caso Nisman, que lo está investigando actualmente la justicia local, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza se declaró incompetente por a partir de una declaración en donde surge que habría habido violación de correspondencia. Su visión, digamos, sin que la mayoría de nosotros no conocemos los detalles, su visión sobre esta decisión de la jueza declararse incompetente por una cuestión secundaria, si se quiere, a la cuestión principal del Sí, que se investiga. yo entiendo que esa declaración de incompetencia ha sido también por la función que ejercía el fiscal. En ese caso el fiscal estaba investigando y es un fiscal federal, y por el planteo que se dio últimamente, porque esto ya había sido rechazado por la jueza en reiteradas oportunidades, creo que en esta oportunidad se
se declaró incompetente justamente porque se entendió que posiblemente la muerte del fiscal haya tenido algo que ver con su función investigando, y eso sí sería una cuestión federal. Entonces, podría ser también, sí, depende de qué tipo de qué es lo que se está investigando en esa violación de correspondencia, pero creería que sí, que sí. Antes de despedirlo, voy a hacer una digresión sobre ese tema, que la justicia local o la justicia nacional allí investigó Nisman. Del punto de vista jurídico hubo una aberración por 3 razones, ¿no? Primero, por razón del lugar donde lo matan, es competencia jurisdiccional de prefectura naval. Sí. La segunda cuestión es que por razón de la materia doble, se trata de un fiscal federal en actuación, más la investigación a funcionarios nacionales. Sí. Y en tercer lugar, también ahí, en caso de duda, y ya lo dijo la Corte Suprema, a eso, en materia de competencia, lo primero que debe analizar un juez, independientemente de las medidas inmediatas, en ese caso que había que tomarla, a mi modo de ver, 6 horas más tarde, es precisamente si es o no competente. Porque esto puede pasar, no es que Nisman sea patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, no es una enseñanza, pero correcta la respuesta. Que le vaya bien, doctor. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo les va? Lindo día hoy, por lo menos salir sol. ¿Empezamos? Sí, doctor, bueno, estamos en la etapa de entrevistas personal para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Impugnación, Sala 2. Yo he dicho que íbamos a preguntar, en mi caso personal, seguir insistiendo sobre el tema de examen y el tema... Sí. ¿Cómo conceptualizaría usted, doctor, la prohibición del regreso en materia penal? Bueno, la prohibición de regreso tiene 2 aristas, una arista un poco más antigua y una arista más, mucho más nueva a partir del doctor Jacobs, del profesor Jacobs de Alemania. La prohibición de regreso significa, en el caso de la situación de imputación y la cadena causal, relacionado a la cadena causal, o sea, desde cuándo, en una cadena causal de hechos, a partir de hasta cuándo se imputa el hecho a una persona. Un ejemplo es, por ejemplo, el caso de la fabricación de un arma. La fabricación de un arma está el que la fabrica, después está el que la distribuye, el que la vende, y luego aquel que compra el arma y comete un delito. Siempre se dijo que había un límite para esa cadena causal, y en este caso estaba dado por la persona que había comprado el arma y había cometido el delito. Pero ¿qué pasa? A partir de la década del 90, con la teoría de la responsabilidad objetiva, Jacob plantea que ese límite estaba dado por aquellas situaciones donde se cumple un rol en la sociedad, que es un rol inocuo, permanente, lo que se hace todos los días, y alguien aprovecha esa cadena para cometer un delito. Un caso más claro, por ejemplo, el que acabo de dar. ¿Qué es lo que no debe regresar? ¿Por qué se llama prohibición de regreso? Es la imputación. Es la imputación, hasta dónde debe regresar. En este caso, por ejemplo, se trata si es cómplice o no. Un caso más difícil, que el que plantea la doctrina, es el taxista que todos los días realiza un viaje y lleva a los pasajeros al banco, y estos cometen un delito. La solución está por dos vías. Por un lado, la responsabilidad objetiva, que habla de que hay un riesgo permitido en toda actividad habitual, y que eso por un lado la responsabilidad objetiva. Por otro lado está la teoría subjetiva, que se refiere al conocimiento que tenga esta persona, que es el que realiza el comportamiento inocuo. Zaffaroni, por ejemplo, da otro ejemplo, que es el caso de un ferretero que vende cuchillos. Pero ¿qué pasa? Normalmente vende cuchillos y por supuesto no sabe a quién le vende, si es a una persona normal o a alguien que quiere cometer un delito. Pero dice que se da una situación, por ejemplo, que está produciendo en la vereda de la ferretería una pelea, y en ese caso entra alguno de los contendientes a comprar un cuchillo
y este le vende. Dice aquí, según Zaffaroni, la situación objetiva cambia completamente y se le puede imputar, en ese caso, por complicidad. Otro es el aspecto subjetivo, que es el conocimiento que tiene una persona. No es lo mismo realizar una actividad habitual sin saber que la persona que va a tomar esa cadena causal para cometer un delito, de que el que sabe, que conoce que esta persona va a cometer un delito, está predispuesta. Una salvedad que le voy a decir ahí, no es original de Jacobs. No, es más antigua. No, es más antigua. Él la retoma. Él la retoma para toda su teoría del responsable objetivo. Sí, es mucho más antigua. Doctor. Digamos que sea reactualizado, ¿no? Doctor, en el régimen penal de menores, ¿cuál es la ley vigente y qué significa ese paradigma de la situación irregular que se plantea ante la situación de que un menor está en conflicto con la ley penal? Sí, la ley vigente... Perdón, la 22... ¿y qué crítica se le hace al régimen? Sí. La ley vigente, la 22.278, es la ley que rige, que no ha sido modificada. Incluso la modificación a nivel procesal en la provincia ha sido casi mínima, pues se rige el Código Procesal anterior. Este código ahora una modificación en la ley orgánica ha dispuesto que hasta cierto punto hacerlo acusatorio, porque es el que instruye es el fiscal y el que decide es el juez, el que controla la situación es el juez de menores. Por supuesto que hay situaciones donde el menor ha sido imputado en forma individual o en el caso, o si comparte la imputación con mayores. En ese caso, no sé si quiere que le hable del procedimiento, pero podemos pasar al otro tema que más le interesa. Sí, ¿cuál es ese paradigma? Sí, la situación irregular, sí ha sido ¿cuál es la crítica o si hay un criterio superador de...? Claro, pasa que la competencia de los juzgados de menores excedía lo que fuera la competencia de menores que cometen delito. Era aquella situación en la cual el menor se encontraba desamparado, sin padres, en situación de riesgo, en el cual el juez, aunque sea el juez de menores de ámbito penal, podía disponer de este menor. Podía disponer, sea entregándolo a otra persona, a institucionalizándolo. Y la crítica fundamental es que en realidad se estaba institucionalizando un menor, porque García Méndez creo que es el fallo de la Cámara Nacional de Casación. La crítica fundamental era que excedía la competencia del juez de menores y además estaba institucionalizando un menor que no había cometido un hecho delictivo. Esa crítica no fue tan punzante en el fallo Maldonado de la Corte Suprema, donde se discutió otros aspectos y la Corte ahí ya se refirió a todos los menores que han cometido y no han cometido delito, sosteniendo que se hablaba con muchos eufemismos, en el sentido de que el menor era internado, puesto a disposición, y en realidad todo eran privaciones de libertad, que debían equipararse al caso de los mayores. Entonces la Corte dijo que los menores tienen los mismos derechos y garantías de los mayores y tienen también una situación especial en su tratamiento. O sea, hay derechos de los menores como tales, que son que se suman a los derechos de aquellos por los mayores, ¿no? En ese caso también se discutía, no llegó a discutirse el tema de la prisión perpetua en caso de menores, que eso sí lo decidió la Corte Interamericana en el fallo Mendoza. Ahí sí declaró la inconvencionalidad de la prisión perpetua para menores en la Argentina. Hubo un tribunal que declaró la inconstitucionalidad de ese régimen y la Corte, digamos, revocó ese fallo. ¿Con qué argumento, se acuerda? Yo sé que de García Méndez... ¿Cómo flexibilizó su opinión la Corte respecto del planteo de constitucionalidad de ese régimen? Sí, sí, había sostenido que en ese caso había sostenido la competencia de los jueces de menores, porque así estaba establecido en la ley, no excedía su competencia
y podría, sí, efectivamente fue así, que la Corte ratificó y no se pidió no ratificó ese criterio, ¿no? Decía que era bastante amplia la competencia de los jueces de menores. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Bater, Sí. buen día. Una pregunta de opinión personal y de criterio, no lo que dice la ley, ni la jurisprudencia, ni la doctrina. Sí, porque uno estudia mucho y Así es. trata de venir. ¿Qué opina usted respecto a la valoración que se hace de las condiciones personales de un imputado al dictar sentencia, en el caso de personas que no han tenido acceso a educación, carecen de contención familiar, de trabajo, de oportunidades? Digo, ¿eso lo tomaría usted como un atenuante al momento de dictar su sentencia? Yo lo tomaría efectivamente como un atenuante, porque cada persona tiene la posibilidad en la vida de internalizar o no los mandatos de la ley. Efectivamente, una persona en esas condiciones le es menos reprochable el delito y por lo cual efectivamente generalmente corresponde una atenuación de la pena. A más conocimiento de la ley, mayor reproche suele ser, o mejores condiciones, ¿no? No tanto conocimiento, sino mejores condiciones de conocer la ley. Bien, gracias. Sí, doctor. Doctor, ¿qué opina usted respecto del rol del juez en relación a la opinión pública, por ejemplo, al acceso a los medios, por hechos de trascendencia social? ¿Cuál sería el rol del juez o usted qué actitud tomaría frente a la necesidad de informar públicamente respecto de casos de trascendencia social? Sí, el Código Procesal ha previsto esas situaciones que se pueden informar en la etapa informar limitadamente en la etapa de la instrucción penal preparatoria, sin dar mayores detalles, solamente detallar el hecho y no tanto la responsabilidad concreta de cada persona imputada. Eso es lo que dice la ley. Ahora, yo como juez sería, depende por supuesto de cada caso, pero yo con un criterio prudencial solamente saldría a dar aclaraciones en el caso de que la información periodística sea tergiversada o sea falsa, ¿no? Sí, doctor. En los delitos cometidos por funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, ¿qué sucede con los plazos de prescripción? Bueno, en ese caso corre la suspensión de la prescripción. Ese es un tema bastante interesante, porque está relacionado con el plazo máximo razonable de un proceso, que es lo que trató hace poquito la Corte, ¿no? En el caso Ramos. Evidentemente, mi opinión personal es que transcurrido en exceso un plazo de proceso, la acción penal es insubsistente, ¿no? Pero depende, por supuesto, como dice la Corte Interamericana, que a su vez remite al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que ver las situaciones de cada caso. Pero yo quiero que en tiempo en exceso no corre la suspensión en este caso. O sea, cede ante un principio superior. Lo suspende mientras esté en ejercicio en el cargo, de pero aún así yo creo que un plazo de 10, 20 años por un proceso es demasiado, aún cuando corre la suspensión. Aunque la Corte ha dicho que no, que efectivamente la Corte de Salta no tomó en cuenta ese criterio de la suspensión del plazo cuando el imputado comete un hecho en ejercicio de la función pública. Doctor, ¿qué lo motivó a presentarse en este concurso? Me motivó fundamentalmente, sí, uno siempre tiene ganas de realizar justicia en cada caso y fundamentalmente motivado en la experiencia que uno tiene, ¿no? Yo he pasado por todas las instancias, tanto de la instrucción, la vieja instrucción, el tribunal de la Cámara de Acusación, ahora la Corte. Efectivamente uno cree tener un poco de experiencia como para resolver los casos, ¿no? Con cierta prudencia y cierto conocimiento también. Muy bien, doctor, está liberado, muchas gracias. Gracias, ¿no? Gracias. Doctor, ¿por qué le tiene miedo al Consejo de la Magistratura? Anda escondido por ahí. No, salió a buscar. Le
calculé mal al repaso. ¿Sí? Sí, sí. Mire La usted. verdad que inabordable, la temática es amplísima. Ujú. Bueno, Muy bien, habiendo reaparecido, sin que interpongan habeas corpus, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir a vacante de juez del Tribunal de Impugnación, Sala 2. Acá, doctor, ya vengo insistiendo, usted expone muy bien el tema de la teoría de la prohibición de regreso, su vinculación con la teoría de la imputación. Así que yo lo voy a llevar al caso práctico. gracias, doctor. Supongamos que este caso, en vez de ser declarado nulo, se lo declara culpable, se lo condena al imputado, ¿no? Y el proceso ha sido debido. Todo el proceso ha sido debido, hay testigos, no hay ningún motivo, pero el imputado ante el tribunal se ha declarado insistentemente inocente, su defensa también. ¿Qué tiene el Código Procesal Penal de Salta para conmover la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? ¿Cómo se hace para analizar o qué se le puede plantear al Tribunal de Impugnación ante una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? El Tribunal confirma, el Tribunal de Impugnación en la casación confirma este juicio. Se acabó el juicio, está condenado. ¿Qué pasa? Y ahí el imputado tiene para interponer acción de revisión. ¿Y eso es una novedad o qué pasa con el tema del Código Procesal Penal de Salta ahí, en el tema concreto de la revisión? Si es una novedad, la novedad es que estaría, digamos, atribuido al Tribunal de Impugnación la interposición de esa. Además, ¿qué diferencia hay con el régimen anterior? Porque eso es un avance importante en cuanto a qué. Es la misma discusión que antes había respecto al amparo. Cuando yo era chiquito y de hace mucho tiempo, no se les caía de la boca a las viejitas, pobrecitas, las docentes, mis abuelas han sido docentes, entonces vamos a interponer un recurso de amparo, decían. Y bueno, ¿Cómo se llama el amparo ahora? El fundamento sería la legalidad del amparo. ¿Un recurso qué? Es una acción. Ajá. Es exactamente, no tiene la instancia. Que es una acción de revisión. Exactamente, digamos ¿Y antes qué era? Un recurso. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra? El recurso es, digamos, un mecanismo procesal que está establecido para procurar el prelatorio, porque no se puede interponer sin que antes no se hayan agotado instancias procesales, ¿no? O sea que ahí corre la preclusión, no se puede interponer recurso de revisión si no hay sentencia pasada en autoridad de cosa totalmente, juzgada. exactamente. Es para revisar justamente la cosa juzgada. Ahora viene la pregunta maldita por haber desaparecido el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa con la acción de revisión? Bueno, la acción de revisión... ¿Qué característica al ser acción tiene respecto al recurso? Justamente... no importa eso, él es que tiene que contestar, no lo que yo digo. Se interpone justamente para procurar la legalidad de la actuación del Estado en la persecución penal y en la condena de una persona. ¿Usted sabe hacia dónde va la pregunta o no? Porque eso es importantísimo, nos pongamos de acuerdo. Hace rato el doctor Aldey, que no sé si es que ha tenido una mala noche, ¿qué ha pasado? Le tiró un misil ahí al doctor Martín, y que ni yo había entendido la pregunta. Después ya la ha aclarado, ya no me había entendido todo, pero tal como está planteada la acción de revisión en el Código Procesal Penal, tiene netamente una garantía, una característica garantista totalmente del imputado. Al ser acción, ¿podría plantearse una revisión antes de la sentencia? No. Justamente lo que tiene la acción de revisión es lo que usted mencionó recién, la preclusión de las instancias anteriores. O sea, ese es el recurso. La acción no se puede plantear porque como es revisora, por naturaleza, lo que abre en realidad la revisión en el sistema del Código Nuevo es que una acción de revisión por naturaleza, si bien trata sobre la misma materia que es revisora, es mucho más amplia en cuanto al debate y prueba.
que es lo que no tenía el recurso de revisión, que tampoco lo tiene en el orden nacional, ¿no? Entonces, efectivamente, el Código Nuevo trae esa novedad que es interesante, algunos todavía no se han dado cuenta, pero la acción de revisión tiene esa autonomía propia superior al recurso. Es una acción judicial nueva que se abre, que es como si fuese una suerte de garantía revisora de la defensa con todas las características que tiene la acción. Tal cual. Doctor. Doctor, sí. En el ámbito nacional tenemos esta causa Nisman, ¿te recuerda? Sí. La jueza que venía conociendo, que ahora está por resolverse si cambia de competencia la causa, la denunció penalmente a la fiscal. Sí. Porque señaló que la fiscal habría omitido dejar asentado en las actas ciertas partes de la declaración de alguna persona que fue citada. ¿Qué opinión le merece esto de que un juez, ante omisiones de los fiscales o la posibilidad de que exista la comisión de un delito, los denuncie penalmente? Me parece que es una conducta debida por parte de la señora jueza. Toda actuación irregular por parte del Estado, y mucho más en la persecución penal, tiene que ser totalmente desterrada, proscripta, como procedimiento válido. En ese sentido, creo que, como le dije recién, me parece que la conducta de la juez no podía ser otra que, ante la noticia de que la fiscal prescindió de un dato de tanta trascendencia, de que una persona ponía en conocimiento de que un hecho que se investigaba de la magnitud que tenía se trataba de un homicidio, no de un supuesto suicidio, me parece que es una falta gravísima por parte del, en caso de, por supuesto, probarse eso, de parte del órgano persecutor, que la jueza tomó el camino correcto. Es lo que la legalidad manda. Una pregunta, si me permite el siguiente. Ya más. Bien. Más que nada, sobre todo en el caso de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, que tienen en su poder, titularizan la defensa de los intereses generales de la sociedad, de la legalidad y de la sociedad. O sea, es hoy por hoy de quien más espera apego a la ley, a los procedimientos establecidos y sobre todo, como le digo, en la persecución penal. Bien. Un poquito más cotidiano y se puede dar acá en el ámbito provincial. ¿Qué requisitos tiene que tener la autorización de un juez de una escucha telefónica? ¿Usted sabe cómo se realizan, quién, cómo, dónde se realizan las escuchas telefónicas o no? La verdad no. La verdad no tuve oportunidad de conocer, de escuchar tampoco, ni de involucrarme en un procedimiento de escucha, pero tiene que haber un mínimo de antecedente, de elemento que amerite la solicitud y, por supuesto, la procedencia. Estamos hablando de involucramientos por parte del Estado en ámbitos muy sensibles como el derecho a la intimidad de las personas, así que tiene que tener un sustento. Eso también surge, por supuesto, de la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el caso 40. Y, por supuesto, que tiene que ser ordenado judicialmente, tiene que estar determinado qué líneas se van a intervenir, el periodo de tiempo también que tiene que ser revisado, y después, bueno, el debido resguardo del material que se obtenga de la medida ordenada. Dos cositas. ¿Se puede ordenar la escucha de personas con las que habla el investigado? ¿Y qué ocurre con las conversaciones con su abogado, digamos?
las conversaciones con todo lo que es comunicación con quien sería su abogado, su representante letrado, estarían excluidas, digamos, de una valoración como eventual prueba incriminadora, y como son parte de las comunicaciones que servirían eventualmente una defensa, tendrían que ser desterradas, o sea, retiradas de lo que sería el cuadro de búsqueda. Y si usted escucha que el abogado está cometiendo un delito. Y yo creo que ahí no está mal la respuesta desde el punto de vista general, pero si el abogado está cometiendo un delito. Y yo siempre recomiendo que lean noticias de un secuestro de García Márquez que hacía el muchacho que después aparece en un baúl, que era el abogado de Pablo Escobar, ¿no? Que en un momento dado, Guido Parra se llamaba, en un momento dado, Pablo Escobar, independientemente de los juicios éticos, evidentemente era una persona que tenía un nivel intelectual muy superior al de lo normal. Entonces, la forma de Escobar de empezar a eludir distintas cosas era a través de Guido Parra, que obviamente después hace lo que hace, ¿no? ¿Qué pasa si el abogado comete un delito? O está actuando de consuno con el imputado. Con el imputado. Y creo que esa legalidad que se debe al resguardo de la garantía de la intimidad debe primar, aún en esos casos. Aún cometiendo delito. No lo noticia el fiscal de eso. Pasa que estamos en un ámbito. Yo le doy este ejemplo porque ahora que este país que es tan particular ha resuelto que después del Papa Francisco, el nuevo santo que tenemos en la Argentina se llama Estiuso, que para mí es un señor que no entiendo cómo puede estar en libertad. ¿Qué pasaría si es que un juez federal que empiece a investigar el caso Nisman descubre que Estiuso tiene que ver, acuérdese que una de las últimas llamadas, si no la última, se cree, no sabemos si Estiuso en el Lago Marchino, porque muchachos están más sucios que una papa, sí. ¿no? Bueno, ¿qué pasa si es que se descubre el nexo causal y podría haber, digamos que en el tema, este es un tema lo suficientemente escabroso donde puede pasar una cosa así? Él dice que él trabajaba con el fiscal, no sabemos porque el fiscal está muerto. Se ha degenerado la figura del fiscal en forma sistemática, no importa qué es lo que dice el fiscal, la realidad es que el fiscal está muerto. Se haya suicidado e inducción al suicidio, porque tendencia suicida ya sabemos que no tenía. Es unánime de quienes lo denostan o de quienes lo elogian, no tenía. Entonces, aparece una escucha telefónica donde Nisman, sí, hipotéticamente, le dice a Estiuso, me están por matar, han entrado a matarme, sálvame porque mi vida corre riesgo. Estiuso le corta el teléfono, porque es también un delito, ¿no? Corta el teléfono, puede ser, ¿qué puede ser? Cortar el teléfono. No olvidemos quiénes somos. Somos dos ciudadanos comunes. Yo vendo choclo en el mercado San Miguel, sí, y usted es mi abastecedor. Entonces, como yo le debía a un montón de gente, me vienen a matar a mí, y yo le digo, por favor, doctor Quiroga, me están por matar, sálveme. Usted me corta el teléfono. Omisión de auxilio. Omisión de auxilio. Entre otras cosas podría ser, pero hay algo para investigar, digamos. Sí, en el caso de lo que estaba planteando el doctor y lo que planteaba usted, yo separaría lo que sería, digamos, la comunicación con el abogado y eventualmente un delito. Ahí está mejor, porque estas son cuestiones que pueden llegar al tribunal de impugnación y haya que decidir, porque lo fácil ya está. O sea, la respuesta suya es totalmente correcta. No se pueden intervenir para meterla en el expediente, las conversaciones son parte del conocimiento privado. Exactamente, y aún si se descubre. Perfecto. Ahora, si hay estará el criterio del juez si es que se incorpora la causa o se abre otra causa. Exactamente, penal. Se le da intervención al Ministerio Público. Estamos en presencia de comisión de un Tal delito cual. Dentro de una prueba legal que se está produciendo. No hay ningún impedimento. El sistema de las pruebas legales. Legal desde el punto de vista que hay una orden judicial, que eso, ¿no? Claro, eso es lo que me interesaba apuntar, que cuando hay un anoticionamiento de un delito en esos casos,
entre particulares, llamémosle así, tiene que darse intervención en el Ministerio Público Fiscal porque la raíz de la prueba que se obtiene es legal. Ahora sí. ¿Qué otro, señor consejero? Ha pagado carísimo el doctor Quiroga su desaparición. Terrible. La verdad que sí. Y con una tribuna más que privilegiada acá. Tranquilo, doctor, relájese Sí. porque el doctor lo quiere poner un poquito nervioso, No, pero por en favor, no. realidad, digamos. Yo digo, el precio de la desaparición es esa. Le hago una consulta, Sí, sí, doctor. sí. Esto es un criterio personal de análisis. ¿Cuál es su opinión respecto de la aplicación de los medios alternativos de conclusión del proceso penal para los menores de edad? Favorable. O sea, los menores El de edad... marco normativo actual existente en la provincia, ¿es posible eso? Y si no es Desde la posible, parte del penal estamos hablando. Sí. Entiendo que sería procedente. O sea, y le voy a fundamentar. Yo creo que los menores tradicionalmente, históricamente han sido tratados en relación a los mayores como personas con una capitu diminuto en materia de derecho. Hasta el punto con el criterio de la el criterio intuitivo que se trataron a los menores los colocó muchas veces en situación mucho más desfavorable que a los mayores. Y ante una persecución penal, si hay alguna posibilidad de que un menor pueda acceder a un mecanismo alternativo de conflicto, un mecanismo alternativo de resolución de conflicto, y prescindir por lo menos de la persecución penal, yo creo que sería procedente. El criterio de igualdad ante la ley me parece que lo justifica. O sea, la mínima intervención, la mínima injerencia del sistema penal no solamente debería proceder contra los mayores, o sea, no solamente debería beneficiar a los mayores. Los niños son los que por ahí más necesitan de esos mecanismos de ayuda por parte del Estado y por parte de la ley, para que se... ¿Usted conoce que se haya aplicado en la provincia de Salta? Le pregunto esto porque uno de los déficits que tiene la provincia de Salta es el régimen procesal de menores, ¿no es cierto? Sí. Que se modificó para los mayores Y y como usted bien dice, resulta más gravosa la aplicación en la Exactamente. práctica para el régimen de menores, lo cual, digamos, es preocupante. ¿Usted conoce que se haya aplicado alguno de estos métodos? Le soy sincero, doctora, no tengo conocimiento, pero yo creo que desde mi, por supuesto, mi posición personal no pretendo vulnerar Pero ningún... existe también marco normativo en función de leyes de fondo, digamos, como para que se pueda aplicar en el ámbito procesal. Pero tal cual, desde cuestiones constitucionales que hoy en día son, digamos, las que priman. O sea, hay, digamos, una postergación, como usted decía, en el régimen procesal de los menores, en cuanto a adecuarlos, digamos, a los sistemas actuales constitucionales, pero hay mecanismos establecidos desde las convenciones internacionales, los documentos internacionales y la propia Constitución para hacer posible un mejor trato procesal a los menores. ¿Podemos liberar, doctor? Sí, contra. Hemos preguntado a los otros Sí. concursantes, ¿qué lo motiva a presentarse en este concurso? Mire, hace poco que estuve en el Poder Judicial y la verdad que arribé a un lugar donde para mí es casi el paraíso jurídico. O sea, es un lugar donde me siento totalmente mi lugar de trabajo actual. Un lugar que más allá de la capacidad que me da para por ahí para progresar, para volcar experiencias, es un ámbito donde me gustaría permanecer dentro de este específico espacio dentro de la organización judicial. Me motiva mucho estar en un lugar donde pueda poder revisar resoluciones, pero no desde el
parámetro de la corrección, sino desde la posibilidad de aplicar, digamos, una mejor solución en las conflictividades que se presentan. Hay, como le decía recién a la doctora, hay muchísimas cuestiones en el derecho actual que son discutibles, prácticamente es casi discutible todo, salvo algunos postulados básicos, algunos principios. Y muchas veces ocurre que en la aplicación de normas que por ahí no han quedado debidamente adecuadas con todo un paradigma actual, surgen conflictos que necesitan una atención específica. Entonces ese lugar donde yo estoy, nosotros lo tratamos de distintos momentos del proceso, y eso es lo que me llama la atención, no el aspecto teórico de tener continuamente, cotidianamente, casos prácticos para resolver a ver cuál sale la mejor solución del punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de los derechos que se pueden reconocer a todas las personas que van y hacen un planteo ahí. Ese es el punto central por el que a mí me gustaría estar en ese lugar. Hoy yo soy secretario. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de decisión. Ese es el gran punto. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Habiendo pagado con creces su desaparición, está liberado. Muchas gracias y disculpen. Chao. Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de jueza del Tribunal de Impugnación, Sala 2. Suprimimos los distritos judiciales del centro porque eso no va. ¿Por qué no va? Único tribunal de alzada que tiene competencia en el ámbito territorial de la provincia. Ahí estamos. Usted hace una buena descripción de lo que es la teoría de la imputación objetiva en su examen, en el desarrollo del tema conceptual. ¿Qué más me puede decir o cómo caracterizaría la prohibición de regreso? Que se inscribe en la teoría de la imputación. ¿Usted quiere el examen también? Qué suerte, qué suerte. ¿Cómo caracterizaría la prohibición de regreso? Bien. Resulta imprescindible para comprender este instituto que tan dificultoso al entendimiento aparece, comprender que la teoría de la imputación objetiva intenta sustituir el dogma causal por un criterio normativo, que es el aumento del riesgo. En base a ese criterio habrá que determinar qué es lo que se entiende por riesgo y qué implicancia tiene ello en el resultado. Es por eso que se ha dicho que la teoría de imputación objetiva significa atribuir un comportamiento generado por un riesgo no permitido que lesiona un bien jurídico y que, a su vez, produce un resultado típico. Dentro de este concepto genérico se inscriben distintos autores, entre los más salientes son Roxin y Jacobs. Roxin en una posición funcionalista moderada, en la que considera que para que exista imputación objetiva debe existir un riesgo, que ese riesgo no esté permitido porque no está jurídicamente aprobado y que eso produzca un resultado. Jacobs, conocido como el radicalista de esta corriente funcionalista, considera de que un comportamiento será objetivamente imputable cuando esa lesión al bien jurídico hubiera superado distintas instituciones dogmáticas. Y es allí donde radicaliza su posición y construye un verdadero concepto normativo de participación criminal. Dentro de esas instituciones que deben ser superadas como para poder hablar de un resultado lesivo, contempla el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y el aumento
de la actividad producida por la víctima, lo que habla de imputación de conducta a la víctima. Y concretamente la prohibición Y concretamente la prohibición de regreso, en términos sencillos, Jacob dijo, no todo es cuestión de todos. De allí que la prohibición de regreso significa que el autor del hecho no puede resultar jurídica y socialmente relevante la atribución del carácter delictivo del autor del hecho en forma arbitraria y unilateral a un tercero, aun cuando el resultado esté vinculado causalmente con el aporte de ese tercero. ¿Qué es lo que no regresa entonces? Todo aquel aporte que es una conducta que, siendo una conducta estereotipada, es inocua. Esto se basa fundamentalmente en la teoría de la relevancia. ¿Qué significa? Que aquello que va a incidir en el resultado como una conducta dañosa es lo que trasciende a aquello que puede ser un aporte que ha pasado el filtro del riesgo permitido, que ha pasado el filtro del principio de confianza. Y en la prohibición de regreso no hay que volver hacia atrás, y pongo yo utilizando por una no hay que volver hacia atrás ¿en qué? En el vínculo que tiene esa persona. ¿Y eso para qué sirve? Para determinar la participación y la responsabilidad y lo que muchos autores han llamado atribuibilidad. Podría haber estado así de locuaz ahí también, ¿no? El tiempo no me da y tengo los no ojos. Le daba el tiempo. No me Mire da. usted. Escúcheme, doctora, esta pregunta, eso es maldad en estado puro, ¿no? Aparte, la única mujer, como yo sé que usted es una mujer valiente, le voy a preguntar, pero es subjetiva y quiero que me conteste su punto de vista, ¿no? No, que esto, que lo otro, que ha dicho Jacob, qué sé yo. Dentro de la teoría del delito, ¿usted qué es lo que más le gusta? El finalismo. Mire usted. Y a pesar de que esta teoría es una consecuencia del finalismo, y esta teoría no la quiero, porque parece demasiado abstracta, demasiado casuística, y ¿Es unánime en doctrina esta teoría? No, las discusiones que ha generado son las más Una amplias y las lástima más que no haya tenido controvertidas. más tiempo, pero bueno, es complementaria a las cosas que he dicho. Porque la conceptualización de la imputación objetiva es totalmente correcta. Me quedo con ganas de saber en el escrito que era la prohibición de regreso. Ahora está dicha. Bien, doctor. Doctor, deje preguntas menores usted, ¿no? Bueno, pregunte un mayorcito. ¿Nos puede conceptualizar qué es la unificación de penas y unificación de condenas? Bien. Existe un principio fundamental que integra los derechos consagrados a todo ser humano, que es el de la pena total. Ese principio fundamental es en el que se representa la cuantificación de la respuesta punitiva del Estado al caso concreto, razón por la cual, frente a un hecho u hechos delictivos, el sujeto de derecho tiene que ser penado, tiene que obtener una única pena. Este principio de pena total va a ser garantizado a través de distintos sistemas, entre los cuales nuestro artículo 58 establece aquellos supuestos como para garantizar que una persona llevada a proceso obtenga esa pena total. El artículo 58 del Código Penal establece aquellos supuestos en los que, por determinadas circunstancias, una persona ha sido sometida a diversos procesos para la obtención de una sentencia condenatoria en los que no se han respetado las reglas del concurso. Así, el artículo 58, en su primer párrafo, establece dos reglas, y esas reglas van a ser determinadas teniendo en consideración si la condena ha sido impuesta con posterioridad a la comisión de un hecho anterior, en donde habrá unificación de condena, una sentencia que hubiera sido dictada con posterioridad mediando una condena anterior, en donde habrá se me fue la palabra, donde habrá unificación
de pena. Y a su vez la doctrina habla de una tercera posición en donde habría unificación de sentencias, que estaría comprendida en el tercer párrafo del artículo, del mentado artículo 58. En términos sencillos, una persona es sometida a proceso si han violado las reglas de acumulación, razón por la cual llega a proceso. En ese proceso se le dicta una condena por un hecho ocurrido el 5 de diciembre del 2015. Se le impone una pena, esa pena es de 5 años de prisión efectiva. Transcurrido la ejecución de esa pena, existe otra causa por un hecho anterior, 5 de enero del 2012. Se han violado las reglas del concurso, se ha violado el principio de unidad penal, razón por la cual al juez interviniente le corresponderá, mediante los métodos aritmético o de composición, unificar esa condena, a fin de que el sujeto destinatario de la respuesta punitiva acceda a una pena total. ¿Qué pasa con el artículo 55 del Código Penal, con lo que usted está diciendo, y el Estatuto de Roma? Bien, el artículo 55 impone una pena, un cómputo de penas, de acumulación de esas penas que supera, llega al límite de 50 años. Lo que parece, y a mi criterio estoy así convencida, contraviene el Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma, que forma parte de nuestro derecho interno en raíz de ser un tratado internacional al que ha suscrito a la nación y que lo ha reglamentado a través de la ley 26.200, forma parte de nuestro derecho interno y por lo tanto, al establecer en ese estatuto como pena máxima cuantificable, porque también establece la de prisión y de reclusión perpetua, la cuantificable la establece en 30, razón por la cual considero que un verdadero control de convencionalidad entre el Tratado de Roma y nuestro artículo 55 en el tope de 50 años en cuanto a la imposición de la pena, devendría anticonvencional. Doctora Vera, buen día. Hay un caso público de una persona privada de su libertad hace 44 años que justamente acá con la pregunta del doctor, ¿usted cómo considera esta situación? A ver, doctor, no le entiendo. Con el Estatuto de Roma que prevé una pena de 30 años, sí, y que tiene jerarquía constitucional entre nosotros, exactamente, sí, que solicita su libertad en virtud de que entiende se violan estos tratados y un montón de otras disposiciones. Sí. Allí los fundamentos para mantener en el estado de detención de un acusado a cadena perpetua son aquellos que le impiden en un determinado momento gozar de aquellos beneficios que consagra la 26660, que es la de ejecución penal. Para poder acceder a determinados beneficios y teniendo como base sustancial el sistema o el régimen de progresividad que importa la ejecución de la pena, hay que superar diversos escalones. Esos escalones están compuestos por una serie de ingredientes que van a permitir al juez decisor establecer si corresponde o no ese beneficio. No está privado de ello, pero deberá comprobarse el concreto cumplimiento de esos requisitos que establece para acceder al beneficio. Concretamente, considero que si no se han superado, no puede alcanzar. Si bien es cierto, la ilegalidad, la anticonvencionalidad aparece, pero eso es una sentencia que ya ha pasado por autoridad de cosa juzgada y que entra en un ámbito procesal completamente distinto. Si esta persona cumple los 50 años de detención. Y ya está cumplido. Y las valoraciones que, en cuanto a la conducta y la rehabilitación, todo eso ya no tendrían injerencia, digamos. Ya no. Gracias. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Queda doctor. liberada. Gracias. Que tengan buen día.